los recursos. ¿Okay? Bueno, el hipotálamo, ya ustedes lo vieron en el endocrino cuando hablaron del eje hipotálamo hipófisis glándula, y entonces vieron todo el control que tiene que ver con hormonas, ¿verdad? Que se habla de que el hipotálamo libera hormonas tróficas, que libera la hipófisis libera otra hormona trófica, que va a glándula blanco, etc. Ahora nos vamos a enfocar en otras funciones que tiene el hipotálamo. El hipotálamo en general tiene muchos controles sobre lo que pasa en nuestro organismo. No solamente el control endocrino que ustedes ya vieron, sino también incluye el control autónomo, o sea, puede incluir qué tan activo está el sistema parasimpático o el sistema simpático. También participa del control de los ritmos circadianos. Regula la ingesta de agua y la ingesta de alimentos, o sea, en el hipotálamo es donde nos empieza, digámoslo así, la reacción o la sensación de sed y también la sensación de hambre. Participa de neurosecreción, también se producen hormonas que se están liberando en la neurohipófisis, ¿verdad? Participa también del control de las emociones y del comportamiento y de la regulación de la temperatura corporal. Entonces al hipotálamo va a llegar un montón de información de la corteza cerebral, de la amígdala, que tiene que ver con nuestras emociones, y de la formación hipocampal. El hipotálamo va a comparar esto con los diferentes puntos de ajuste que tenemos en nuestro organismo. Adicionalmente le va a estar llegando información de qué nos está pasando en todo nuestro cuerpo a través de vías aferentes que están en la periferia, y entonces toda esa integración entre lo que viene del nervioso central y el periférico se integra acá para generar respuestas que pueden ser viscerales, somáticas, neuroendocrinas o incluso cambios de comportamiento. Entonces el hipotálamo realmente es un sitio de control muy importante de toda nuestra función. Entonces hoy vamos a ver dos funciones de esas: la regulación de la ingesta y la regulación de la temperatura. En la regulación de la ingesta hay muchísimos mecanismos que pueden influir en qué tanta hambre sentimos y en qué tanto comemos. Al final, nuestro metabolismo va a depender, digamos, de un balance entre lo que nosotros consumimos y lo que nosotros gastamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, nuestro metabolismo cambia y también nuestra respuesta a la comida cambia. No es lo mismo el someternos, digamos, a un periodo de hambre cuando somos niños o cuando tenemos hambre de niños, que queremos comernos el mundo, a los adultos mayores, que yo no sé si ustedes tienen abuelitos en su casa o han compartido con sus abuelitos, que ya prácticamente comen como pajarito, pero así decía mi abuelito, que comen muy poquito. Pasan como picando mucho, pero comen como muy poquito y que no les da hambre, etc. ¿Okay? Entonces la respuesta del hambre puede variar con la edad. También, obviamente, no es lo mismo el estado metabólico en el que estemos. Entonces, obviamente, desde que la mujer está embarazada, vamos a tener efectos sobre ese feto que va a afectar su desarrollo neuronal. Entonces, cada persona va a tener una respuesta muy particular a la comida, que va a depender de todas esas etapas tempranas desde que somos concebidos y estamos en la pancita. También va a depender de dos estados, que es el estado de saciedad y el estado de hambre. ¿Okay? ¿Qué puede afectar el estado de saciedad y el estado de hambre? Bueno, pues vamos a tener aferencias que pueden ser sensitivas, aferencias que pueden ser cognitivas y aferencias que pueden darse cuando consumimos alimentos. Entonces van a haber señales, por ejemplo, muchas veces nos da hambre con solamente pensar en algún tipo de comida, o muchas veces estamos saciados con solamente comer un poquito de comida, porque ya entonces tenemos señales que envían a nuestro cerebro la señal de ok, ya comimos, y ya el hambre puede empezar a disminuir. Hoy vamos a enfocarnos como en todas esas señales. Y también tenemos la comida, lo que llamamos comida compensatoria, por ejemplo la que ocurre cuando hacemos ejercicio. Entonces, si una persona es muy activa y hace mucho ejercicio, normalmente uno tiene más hambre que una persona que no es tan activa. ¿Okay? Y eso es simple y sencillamente porque estamos gastando más energía y por lo tanto las señales que le dicen al cuerpo que estamos gastando más energía y requerimos más nutrientes o más energía
son las que están un poquito más activas. ¿Okay? Adicionalmente, vamos a tener que la mayoría de señales van a estar llegando al hipotálamo y el hipotálamo va a estar controlando lo que va a pasar con esa sensación de hambre. También vamos a tener que pueden llegar señales al tronco encefálico. Vamos a tener señales que van a llegar desde el mismo estómago, o sea, por ejemplo, cuando nosotros comemos, la comida que llega al estómago, que estira al estómago, y esa señal que habíamos visto que podía también inducir ciertos patrones de motilidad, pues esa señal también está llegando al cerebro y está modulando el hambre que sentimos. ¿Okay? Es una señal que le dice a nuestro cerebro, ya hay comida en el estómago, ya comimos, deberíamos de sentir menos hambre. También hay nutrientes que pueden activar hormonas que se liberan a nivel intestinal, como por ejemplo el GLP-1, y estas hormonas también van a llevar señales hasta nuestro cerebro y nos van a decir que, ok, ya estamos comiendo, ya estamos absorbiendo ciertos tipos de nutrientes, deberíamos de empezar a sentir menos hambre. Y por supuesto, la microbiota, se ha visto que la microbiota que vive en nuestro intestino también puede regular la sensación de hambre. Incluso ya hay varios estudios que están haciendo patrones para definir cuáles son la biodiversidad que existe en microbiota en una persona, por ejemplo, que mantiene un peso normal versus personas que son obesas. Y se ha encontrado ya varias diferencias. Por ejemplo, que las personas obesas tienen una menor diversidad, o sea, menos cantidad de diferentes tipos de bacterias a nivel intestinal. Entonces, lo que se está haciendo como hipótesis es que entonces estas bacterias que viven en nosotros también generan algún tipo de señal que ayuda a controlar mejor los patrones de ingesta. Es una de las posibilidades. De hecho, si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, dependiendo hay diferentes restaurantes, supermercados, en donde usted incluso puede encontrar microbiota que la venden para objetivos específicos. Entonces son como huellas de microbiota que han sacado, y entonces digamos hay una incluso que es como para bajar de peso y demás. Que sirvan no se sabe, pero porque en realidad la microbiota, usted puede tomarse la pastilla hoy, puede que sus bacterias sobrevivan 2, 3, 4 días, y en el momento en que usted cambie su dieta, y en el momento en que usted cambie sus controles, no necesariamente va a sobrevivir. Entonces, es complicado. Sí, pero normalmente los trasplantes de microbiota, de nuevo, van a funcionar mientras... Exacto. Si su estilo de vida no es compatible con la microbiota, la va a matar después. Exacto. Entonces, ese es el asunto. Ok. Entonces, la homeostasis energética, como les decía, va a depender de cuánto gastamos de energía y cuánto comemos, que es la energía que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces, van a haber diferentes factores que son ambientales, genéticos, y también incluso patrones que pueden ser de inflamación que van a estar afectando las sensaciones de hambre que sentimos y que se integran a nivel del hipotálamo. Entonces, todas esas señales ingresan y se integran en el hipotálamo. Pero adicionalmente vamos a tener señales endógenas que le avisan al hipotálamo que ya comimos. Y entonces, ¿qué tenemos que detener esa ingesta? ¿Okay? Entonces, generalmente cuando, por ejemplo, estamos con mucha hambre, digamos que a cuenta de nuestro reloj circadiano ya es hora de comer, normalmente comemos a esa hora, entonces todos estamos con mucha hambre. Vamos y nos compramos una hamburguesa. Cuando nosotros nos comemos esa hamburguesa va a pasar por nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, tanto las señales que se dan a nivel del estómago, estirando el estómago, como las señales que se dan por la absorción de nutrientes, esas señales van a tender a ser señales de saciedad, que le van a decir a mi cuerpo que ya comimos, que ya estamos absorbiendo alimento y por lo tanto ya no debería de tener tanta hambre.
Adicionalmente, cuando nosotros estamos comiendo, estamos aumentando también nuestras reservas. Recuerden que cuando nosotros comemos, se libera insulina, la insulina actúa sobre el tejido adiposo y el tejido adiposo empieza a meter glucosa y a partir de meter glucosa también empieza a formar una reserva de lípidos. ¿Okay? Empieza a aumentar su reserva de lípidos. Entonces, la generación de esas señales de adiposidad, que así les llamamos, también son señales que le dicen a mi cuerpo, estamos llenando las reservas de energía, pues ya podríamos dejar de comer porque ya tenemos suficiente para nutrirnos y además estamos guardando ya energía, ¿no? ¿Okay? Esas señales de adiposidad se dan cuando ya la insulina actúa sobre las células captaron la glucosa y están bien e incluso está como sobrando la sangre. No necesariamente. La insulina como tal es una señal que no, es de no se produce en el tejido adiposo, pero se le llama una señal de adiposidad igual y es una hormona que puede actuar de forma independiente. O sea, puede actuar ella sin necesidad de que todavía esté actuando sobre el tejido adiposo. O sea, actúa sobre el tejido adiposo, sí. Sí, pero cuando actúa sobre el tejido adiposo, después de que empezamos a agarrar casita, es que se puede empezar a generar leptina. La leptina se genera en la grasa, la insulina no. La insulina se genera en las células beta pancreáticas cuando hay un incremento de la glicemia. Entonces, las dos son señales que se están generando en diferentes sitios, pero a pesar de eso, a las dos se les llama señales de adiposidad. Sí. Entonces, esa señal es lo que se va, no es por lo que se da el reservorio de energía, ¿verdad? O sea, esa señal lo que va a mandarles al hipotálamo, que ya estamos comiendo, se está guardando. Exacto. Okay. Entonces, que deberíamos de no sentir hambre. Okay. Que disminuye la sensación de hambre. Entonces, la insulina y la leptina son señales que incrementan también esa sensación de saciedad. Y al mismo tiempo, también tienden a poner al cuerpo en un estado metabólico en el cual vamos a empezar a almacenar esa energía y a utilizarla también. Entonces, incrementamos el uso de esa energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar esa energía, por ejemplo, si nosotros después de comer, después de un rato, nos vamos a hacer ejercicio, cuando nosotros hacemos ejercicio y incrementamos el consumo de energía, ese aumento en el consumo de energía se va a oponer a esas señales de adiposidad porque ya entonces la insulina no es la que va a gobernar, sino que más bien ahora estoy gastando más energía, las glicemias están bajando, ya no hay tanta insulina, ya no estoy almacenando grasa, sino que probablemente más bien estoy sacando grasa porque necesito producir más glucosa para irme a correr la maratón y por lo tanto entonces inhibimos a las señales de adiposidad y después de que tenemos un alto consumo energético posiblemente lo que nos va a dar entonces es hambre. ¿Okay? Ahora, ¿qué otros factores influyen en la sensación de hambre? La sensación de hambre, si bien es cierto, es fisiológica, nosotros somos animales sociales. Entonces, la socialización también afecta nuestros patrones de comida. Los aspectos culturales también afectan cuando consumimos solo comida. El aprendizaje también, nuestro ritmo circadiano, los factores genéticos, todo esto influye. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una fiesta, hay una mesa con tostitos y con chonqui, con frijoles molidos, y a pesar de que no tenemos hambre, estamos así. Y no tenemos hambre, literalmente no tenemos hambre, simple y sencillamente vemos los snacks y ya queremos empezar a comer. O vemos una bolsa de Doritos y es como, ¡ay, qué rico Doritos! Y realmente no teníamos hambre, simple y sencillamente se nos antojó. ¿Okay? O por ejemplo, por factores religiosos, hay diferentes religiones que hacen periodos de ayuno prolongado. Entonces, hay personas que no comen a lo largo de todo el día, digamos en la religión musulmana, hay un periodo del año en el cual, el Ramadán exacto, en el que ellos no comen mientras haya luz de sol. Entonces, sí, a pesar de que tengan hambre, no están teniendo un comportamiento normal en el que van a comer, porque culturalmente no se les permite. Entonces, el hambre y la saciedad son también muy relativos a esa parte de socialización. En términos de aprendizajes,
Generalmente los patrones con los que nosotros comemos también son aprendidos. ¿Okay? Entonces por eso últimamente, no sé si lo han escuchado, se ha dicho mucho que cuando ustedes van a, si se tienen hijos en algún momento y cuando uno quiere llegar a premiar al hijo, nunca lo premien con comida. Porque normalmente en mi época, y esto lo digo porque me pasa a mí mucho, cuando pasaba algo, o sea, cuando pasaba algo en el sentido de que me iban a ir a un examen o algo bueno pasaba, me llevaban a la Pops a comer un helado. Entonces, esas son las alturas de mi vida en las que yo voy a la nutricionista y bajo 2 kilos de grasa y paso por un helado. Porque lo hice muy bien, ¿ok? Entonces no tiene ningún sentido, yo sé. yo sé que no tiene ningún sentido. Pero es el aprendizaje que yo asocio, que cuando me pasan cosas buenas, me tengo que comer un helado, ¿ok? Entonces todo se aprende. Y no tiene mucho sentido de ser, pero todo se aprende, ¿ok? Y obviamente que el ritmo circadiano que se va acercando a las horas normales a las que siempre comemos y ya el estómago ya nos está papiando y ya todas las señales están de que es hora. Ok, entonces nosotros hemos estado hablando de que no tenemos hambre o no tenemos hambre. Entonces hambre y saciedad, que es cuando ya no tengo hambre. Hambre, en términos fisiológicos, nosotros le vamos a llamar la respuesta orexigénica. ¿Okay? Y cuando estamos ya saciados, ya que estamos llenitos, le llamamos respuesta anorexigénica. ¿Okay? Por eso la anorexia, por ejemplo, es un trastorno alimenticio, se llama así porque no como. ¿Okay? Entonces, anorexigénica es no como, estoy saciado, y orexigénica es más bien tengo hambre. ¿Ok? ¿Sí? No sé. Realmente no tengo idea de dónde viene el orexia. Tendría que revisar la etimología de la palabra. No, debe venir de alguna otra palabra que en otro latín, griego o algo así. Generalmente las tiran de. Pero voy a averiguar. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Nosotros vamos a tener nuestro hipotálamo. En nuestro hipotálamo, nosotros tenemos un montón de núcleos dentro del hipotálamo. En esta imagen no se preocupen por saber qué es qué, vamos a irlo viendo. En el hipotálamo nosotros vamos a tener un montón de núcleos y estos núcleos van a estar produciendo diferentes sustancias que van a controlar la respuesta orexigénica y la respuesta anorexigénica. ¿De qué va a depender lo que haga el hipotálamo? Va a depender de las señales que esté recibiendo. ¿Cuáles son las señales que puede estar recibiendo? Puede estar recibiendo, por ejemplo, señales del sistema córtico-límbico. El sistema córtico-límbico es el que tiene, por ejemplo, relación con los patrones sociales, con los patrones emocionales. Entonces, es el que cuando estamos estresados nos da ganas de empezar a comer cualquier cosa. ¿Okay? Eso es por la influencia de ese sistema córtico-límbico, que está muy relacionado con ese patrón social, con esas emociones, con esas señales ambientales que guían hacia una sensación orexigénica. ¿Okay? O incluso anorexigénica. Hay gente que más bien cuando está muy estresada se le va el hambre y no come. Digamos, yo soy una persona que yo me siento frente a la computadora y si estoy súper enfrascada en lo que estoy haciendo, yo puedo estar 2 días sin comer y ni siquiera me acuerdo de comer. ¿Ok? Entonces, el sistema córtico-límbico va a influenciar y se va a comunicar con el hipotálamo y van a generar entonces las diferentes señales, sean orexigénicas o anorexigénicas. Cuando nosotros consumimos alimento a través del sistema gastrointestinal, nosotros vamos a tener también la liberación de diferentes sustancias como la grelina, la CCK, el GLP-1, que todas esas señales pueden producirse unas cuando ingiero alimentos y otras cuando más bien estoy sin ingerir alimentos. Y esto va a influenciar entonces al hipotálamo en que nos den señales orexigénicas,
o anorexigénica. A nivel del páncreas, la insulina y el glucagón también pueden influir lo que esté pasando en el hipotálamo. Ya vimos, por ejemplo, que la insulina es anorexigénica, o sea, nos va a quitar la sensación de hambre, el glucagón tiende a ser más bien orexigénico. ¿Okay? Adicionalmente, también, por ejemplo, vamos a tener señales que van a llegar al núcleo del tracto solitario a través del nervio vago. Entonces, recuerden que cuando veíamos motilidad gastrointestinal, cuando llegaba alimento al estómago y este se estiraba, esos mecanorreceptores estaban ligados al nervio vago. Entonces, esas señales que llegan a través del nervio vago también pueden llegar a comunicarse con el hipotálamo. Y aquí, esta AP que viene acá es el área postrema. ¿Se acuerdan cuál era el área postrema? La del vómito, exacto. Entonces, al área postrema no solamente llegan señales que pueden inducir el vómito, sino que el área postrema también puede sensar cuáles son los nutrientes que están en sangre. Y dependiendo de lo que haya en sangre, puede también regular la respuesta de orexigénica o anorexigénica. ¿Ok? Sí. Núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Ok? Este va a ser el núcleo arcuado. ¿Ok? Eso es uno de los núcleos del hipotálamo. Entonces, vean, acá está núcleo arcuado. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los núcleos del hipotálamo. El área lateral, que también es el área lateral del hipotálamo, el núcleo paraventricular, que también es un núcleo del hipotálamo, y el núcleo dorsomedial y ventromedial, que también es un núcleo del hipotálamo. O sea, todo esto que está acá son áreas que están dentro del hipotálamo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener dos péptidos o dos tipos de señales que van a ser orexigénicas y dos señales que son anorexigénicas. Las que están en verde son orexigénicas, las que están en naranja o en rojo son anorexigénicas. ¿Ok? Y si hay alguien daltónico, guíese por mi puntito. Este NYP está yendo al dorsomedial. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el neuropéptido Y este que es el del receptor relacionado a agouti, o el péptido relacionado al gen agouti, que agouti es un gen que cuando lo rompieron se dieron cuenta que los ratones se hacían gotitos. ¿Ok? Entonces vean, aquí están los ratoncitos. El gotito es el gen agouti. ¿Ok? Es al que le rompieron, o sea, le hicieron una mutación de gen agouti. ¿Ok? Entonces, se dieron cuenta que el péptido de este agouti guiaba una respuesta orexigénica, o sea que si nosotros hacíamos más péptido agouti, el ratoncito comía más de la cuenta y se hacía gordito. ¿Okay? Entonces, el neuropéptido Y y el agouti son de respuesta orexigénica, el POMP y el CART son de respuesta anorexigénica. ¿Okay? El CART es un transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina. Entonces, igual, cuando una persona consume drogas, normalmente tenemos más CART, y ese tipo de personas que consumen ese tipo de drogas, ustedes los ven en la calle, generalmente están súper hiper mega flacos, y es porque ese tipo de péptidos guían una respuesta anorexigénica, o sea, usted no le da hambre. ¿Okay? Y el POMC, que ustedes ya tuvieron que haberlo visto cuando hablaron de cortisol, que el POMC es un derivado del gen del que sale la melanocortina y la ACTH. ¿Okay? El POMC es el precursor del gen de donde sale la ACTH. ¿Okay? Entonces, el POMC es una señal que tiene que ver con anorexia. ¿Okay? No con gen. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener una lucha constante entre neuropéptido Y agouti y POMC y CART. Dependiendo de las señales que estén llegando, se va a producir más uno o el otro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros, por ejemplo, estamos en ayuno, a nivel de nuestro estómago se va a producir una hormona que se llama la grelina. La grelina es una estimuladora del núcleo arcuado en la producción de neuropéptido Y de péptidos relacionados al gen agouti. Sí. Arcuado. Sí.
como le quieran, o sea, hay, dependiendo de la referencia, dicen alcoholes, dicen alcoholes, pero es el mismo. No, la misma cosa. Ok, entonces, la grelina estimula la producción de neuropéptido Y y de péptidos relacionados a Genoa-Guti, y lo que va a pasar es que ese péptido relacionado a Genoa-Guti y el neuropéptido Y van a estimular al área lateral del hipotálamo. Que el área lateral del hipotálamo es la que se relaciona con nuestra sensación de hambre. Cuando se estimula el área lateral del hipotálamo, vamos a sentir hambre, que vamos a tener una respuesta orexigénica. Y al mismo tiempo va a inhibir al núcleo paraventricular, al núcleo dorsomedial y al núcleo ventromedial. Y al inhibir al núcleo paraventricular, al núcleo dorsomedial y al núcleo ventromedial, que estos núcleos están relacionados más bien con la respuesta anorexigénica, estaríamos inhibiendo la respuesta anorexigénica. Entonces, quitamos las señales que me dicen que no tengo hambre y estimulamos las señales que me dicen que sí tengo hambre y que tengo que comer. Entonces, se estimula la respuesta orexigénica. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos y comemos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comemos, a nivel de nuestro tracto gastrointestinal se van a estar produciendo otras señales. Ya dijimos que pueden ir por vía vagal, por ejemplo, o también se puede producir colecistoquinina, GLP-1, GLP-2, PPY. Todas estas respuestas hormonales que se producen en nuestro tracto gastrointestinal son estimuladoras de POMC y de CART. Entonces, sumadas, esas son respuestas que llamamos a corto plazo porque se dan justo cuando el alimento está llegando a nuestro tracto gastrointestinal. Entonces son como muy inmediatas a recibir ese alimento. Las señales que se dan a largo plazo son las señales de adiposidad, que es por ejemplo la leptina y la insulina. Entonces la leptina y la insulina lo que van a hacer es estimular a POMC y a CART y a inhibir al neuropéptido Y y al péptido relacionado GUTI. Entonces, vean que las señales a corto plazo estimulan la respuesta anorexigénica, pero no tienen una influencia sobre la orexigénica. Solo las de largo plazo son las que inhiben la respuesta orexigénica. ¿Okay? Entonces, por eso es que muchas veces a uno le dicen que coma despacio. ¿Okay? Y que dé un chancecito para ver si realmente usted queda con hambre. Porque las respuestas a corto plazo van aumentando esa sensación de saciedad, de que ya no deberíamos de comer más. Sin embargo, la verdadera respuesta de definitivamente ya no tengo hambre la vamos a tener cuando inhibamos al neuropéptido Y y al péptido relacionado a Genoa-Guti. ¿Okay? Y eso ocurre con las señales a largo plazo, o sea, cuando ya tengo leptina, ya tengo insulina en mi sistema. Tengo leptina o insulina en mi sistema. Sí. No necesariamente. La comida chatarra, digamos, tanto el azúcar como la grasa o la comida chatarra son lo que llamamos comfort food, o sea, es comida reconfortante. Entonces, muchas veces tiene un factor más hedónico y más emocional que una señal realmente fisiológica. Entonces, muchas veces, por eso les decía en esta que el corticolítico tiene una influencia gigante sobre el hipotálamo y muchas veces nuestra sensación de hambre puede ser hasta más psicológica, digamos, o nuestra no poder parar de comer puede ser más psicológico que fisiológico. Sí, o sea, trata de hacer, no sé, una dieta tipo Atkins por un tiempo, donde se reduzca completamente con sus carbohidratos, le da la síndrome de abstinencia. Full. O sea, de cabeza, se sentir mal, o sea, es una tontería. Sí. Entonces, ¿cuál era de los, bueno, que tenían, había unos que tenían reacción más de corto plazo y de largo plazo? Corto plazo, todo lo que ocurra dentro del tracto gastrointestinal, o sea, hormonas del tracto gastrointestinal. Y eso es lo que Y a largo plazo, lo que es más endocrino, como insulina y leptina. Ok, y esos a largo plazo son los que van a inhibir a la respuesta orexigénica. Okay. Sí.
En el caso de personas que no puedan producir o tengan problemas de la producción de insulina, se puede demostrar que ellos tienen como rangos de saciedad como que más bajos, o sea, no Podrían tener podrían tener una sensación de, o sea, un poquito desregulado. O sea, igual, digamos, mientras no consuman, no van a tener otras señales, digamos. Estas señales a corto plazo siempre van a actuar. Cuando consuman, pero sí. Más sociales. ¿No producen insulina del todo? Sí, pero en realidad la saciedad y el hambre son el menor de los problemas si usted no produce insulina. O sea, en realidad el manejo de la glicemia es más importante que... Sí. Pero sí, o sea, ese es el menor de sus problemas. Pero sí, obviamente, si no tiene la señal, no tiene la señal. No tiene la respuesta. Ok, entonces, Complicard lo que va a hacer entonces es inhibir al área lateral, que es la corexigénica, y nos va a estimular al núcleo paraventricular, dorsomedial y ventromedial, en que se genere una respuesta anorexigénica. ¿Okay? Entonces, así se ve nuestro hipotálamo ya como con los núcleos acomodados. ¿Ok? Entonces, el núcleo arcuado es el que va a producir, como dijimos, Complicard y péptidos relacionados en agouti y neuropéptidos Y. Entonces, Complicard son señales que dijimos que son de saciedad y por lo tanto inhiben la toma de comida, mientras que neuropéptidos Y en agouti aumentan la toma de comida. Ahora, adicionalmente, el área lateral del hipotálamo, ¿se acuerdan que aquí dijimos que era orexigénica? O sea, que no daba hambre. El área lateral del hipotálamo va a producir a las orexinas y al MSH. Estos dos son también de esta respuesta, o que median esa respuesta orexigénica. Entonces, estos dos son los mensajeros que se producen en el área lateral del hipotálamo y que incrementan la sensación de querer comer. ¿Okay? Entonces, por eso es que el área lateral del hipotálamo es orexigénica. A través de estas dos, ¿sí? En este diagrama, las barras que no se como así, es inhibición. Las que están en rojo, sí. Sí, no, y lo que iba negra, el card y el rojo. Sí, las que tienen rojo, sí. O sea, digamos, Bueno, las que tienen el pechito es inhibición. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos señales anorexigénicas como Complicard, vamos a estimular entonces al núcleo ventromedial, al dorso medial y el paraventricular, y estos van a inhibir el consumo de comida. ¿Okay? Entonces, estos son anorexigénicos porque inhiben el consumo de comida. Ahora, recuerden que también tenemos señales autonómicas, ¿verdad? Que pueden modular lo que va a pasar con diferentes aspectos, como por ejemplo el sistema parasimpático disminuye la ingesta, el sistema simpático, por ejemplo, nos lleva a buscar alimento y también modula ciertos ejes endocrinos. Entonces, el sistema simpático y el parasimpático también tienen una influencia sobre cómo vamos a controlar esa homeostasis energética. Sí, esa línea sí llega al paraventricular, ¿verdad? ¿Cuál? La que está, pues, que se juntan tres. ¿Estas tres? Sí, se supone que sale. Una viene del paraventricular, la otra es medial y otra. Sí, este núcleo es el paraventricular del lado derecho, es del lado izquierdo, pero son exactamente la misma cosa. O sea, estos dos son paraventriculares, estos dos son laterales, estos dos son ventromediales, estos dos son ventromediales y estos dos son arcuados. ¿Ok? Están como en este. Ok. ¿Preguntas con control de la ingesta? Sí. Específicamente para el caso del antojo. Ajá. Pero digamos, no es antojo común de recuperado, sino una mujer embarazada. El antojo en una mujer embarazada realmente no se ha logrado explicar
por qué específicamente se toman de cosas muy específicas, pero tiene que ver con cambios en nivel hormonal que cambian un poco la respuesta. Por eso al principio, las primeras diapositivas también venían a la mujer embarazada, ¿verdad? O sea, al final, toda la respuesta hormonal cambia los patrones de ingesta en una mujer embarazada. Entonces, las sensaciones de hambre y de saciedad cambian, se alteran un poco, y que directamente un antojo no se ha explicado. O sea, que una persona se antoja de comer carne, la otra de comer aguacate, o sea, en realidad no. No, no necesariamente. Puede ser incluso, digamos, que si ocurren ciertas etapas del embarazo, cuando tal vez tienen náuseas, el ácido, la sensación de ácido ayuda a controlar un poco las náuseas, pero, o sea, realmente no tienen, o sea, de que existe una explicación fisiológica, porque se antojaron de mango verde, o de casco, o de aguacate, o de, no sé, X, no existe como tal. Pero eso ya tiene que ver con otras vías que tienen que ver con náuseas. No. La pega es un misterio de la fisiología. O sea, no existe ninguna explicación fisiológica que diga que existe la pega y que la justifique, pero existe. Sí, pero no existe nada que garantice que existe y que. Pero usted se siente mal y a mí yo me pegué con un C18 checa y no me hace la vida vacía. Y pasé 15 días terribles hasta que me empezó mal. O sea, y esas son las alturas de mi vida en las que yo con un doctorado de fisiología no tengo la menor idea de cómo funciona, pero sirve. No sé si es psicológico, no sé si es sugestivo, no tengo idea. Pero el efecto placebo, exacto, no sé. Ok, pero seguimos. Ok, preguntas sobre saciedad y hambre, respuestas norexigénicas y anorexigénicas. No, ok. Entonces, vamos con el control de la temperatura. Entonces, la termorregulación, recuerden que la temperatura es una variable regulada en la cual vamos a tener sensores que pueden sensar esa temperatura. Los sensores pueden estar a nivel periférico, controlando la temperatura ambiental, o a nivel central, ¿okay? Controlando la temperatura de los órganos internos. Y el centro integrador es un centro termorregulador hipotalámico. Entonces, la temperatura nosotros la podemos medir de múltiples formas. Sublingual generalmente es 0.6 grados menor a la central. La rectal es la más cercana a la temperatura core del centro de nuestro cuerpo. La del conducto auditivo también tiende a ser cercana al core, mientras que la axilar va a ser muy variable. Y en general, mantener la temperatura, recuerden que nos ayuda a mantenernos en un sistema homeostático, porque la temperatura tiene influencia en cómo se comportan las diferentes enzimas y proteínas de nuestro cuerpo. Recuerden, por ejemplo, lo que le pasaba a la hemoglobina si subía o bajaba la temperatura y cómo se comportaba con respecto a sostener o liberar oxígeno. Ok, entonces, generalmente nuestros valores normales de temperatura están entre 36 y 37,5, valor normal en core, y generalmente si sube vamos a poder tener hipertermia, que eso es que sube la temperatura. Si eventualmente sube por encima de 40, podríamos llegar a un golpe de calor con lesiones cerebrales. Si baja por debajo, valga la redundancia, 36, podríamos tener una hipotermia leve. Por debajo de 34, ya ahí tenemos una hipotermia más severa que afecta la regulación de la propia temperatura, y ya si llegamos a temperaturas ultra bajas, pues podríamos llegar a tener incluso fibrilación auricular, y después de ahí ya podríamos eventualmente fallecer. Entonces, cuando hay incrementos de temperatura, podemos tener dos tipos de cambios. Cuando nosotros hablamos de hipertermia, decimos que la temperatura está elevada, pero no hay cambio en el punto de ajuste. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, cuando hay hipertermia, cuando yo voy a la playa y me tiro debajo del sol, si yo me mido la temperatura después de estar 1 hora debajo del sol, muy posiblemente mi temperatura esté por encima de 37,5, ¿ok? Pero mi punto de ajuste sigue estando en 37, ¿ok? Mi punto de ajuste no cambió a 39, solamente por estar debajo del sol, sino que se mantiene en 37. En ese caso, yo hablo de que hay hipertermia. Si mi punto de ajuste cambia, entonces ahí yo sí puedo hablar de que hay fiebre, ¿ok? En la fiebre sí tengo un cambio en el punto de ajuste. Y ahora después, al final vamos a hablar de cómo se da ese cambio en el punto de ajuste y qué implica, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo tal vez mi temperatura corporal en 39, porque estoy con fiebre, posiblemente mi punto de ajuste es en 39. O en 39,3. ¿Ah? Sí, no, o sea, el punto de ajuste, recuerden que es un valor ficticio, digamos, que ponemos nosotros en medio de un rango, porque siempre es un rango, pero es un valor en el cual debería estar la variable fisiológica y al cual se ajusta la variable fisiológica. Y eso tiene que ver con descargas de ciertas neuronas y demás, y cómo se comportan. En fiebre, el cuerpo busca una temperatura más elevada. Sí. O sea, el punto de ajuste cambia de 37 a 39. Entonces ya su temperatura sube a 39. Y si, por ejemplo, su temperatura está en 38,5, si su punto de ajuste está en 39, La ley. no, usted le da frío. Ah, sí, para buscar. Sí, exacto, usted le da frío, porque si el punto de ajuste está en 39 y usted está en 38,5, y está por debajo del punto de ajuste. Entonces usted le da frío. Pero eso lo vamos a hablar ahora después. Sí. Dependiendo de las condiciones ambientales. Para que haya fiebre tiene que haber inflamación, tiene que haber infección, tiene que haber citoquinas. Si hay inflamación, inmediatamente de inflamación, podría ser fiebre. Sí. En ambos se presentan, por ejemplo, problemáticas como problemas en las enzimas, etc. Sí, siempre que la temperatura esté fuera del rango, siempre se pueden presentar problemas. Por eso es que la fiebre hay que controlarla, digamos. No, pero digamos también También en hipertermia hay que controlar la temperatura. Sí, de hecho en los perros hay ciertas razas de perros que padecen de hipertermia y es un factor genético que, o sea, tiene como un riesgo genético y no controlan bien la temperatura y dependiendo, con solamente estar en el sol pueden entrar en un retrocontrol positivo en el cual la temperatura se dispara y sigue subiendo sin que baje. Y esa hipertermia que sufren los perros los va a llevar a la muerte. Sí. No, porque es hipertermia. En hipertermia no hay cambios en el punto de ajuste. Ok, la disminución de la temperatura, como les decía, es hipotermia. Si una persona tiene una temperatura superior a 41,5, ya le llamamos hiperpirexia, o sea, es un aumento de la temperatura sumamente grave. Ok, entonces nosotros, todo nuestro cuerpo está produciendo calor, ya sea por el metabolismo o por contracción muscular. Esa contracción muscular, ¿verdad?, va a generar calor por la misma contracción, que se llama termogénesis con escalofríos, o calor, y produce también ese calor de desecho. Y por el metabolismo, pues también tenemos el calor de desecho. ¿Okay? Entonces, la producción de calor interno, porque todas las reacciones de nuestro cuerpo no son 100% efectivas, entonces siempre se pierde un poco de energía en calor. Vamos a perderlo por radiación, que eso son ondas de calor. Vamos a perderlo por conducción, que eso es transferir nuestro calor a diferentes objetos. Y por convección, que esa convección es que siempre en nuestra piel vamos a tener una capa de aire caliente. El aire, cuando pega con nuestra piel, se calienta. El aire caliente, recuerden que sube. Entonces va a tender a subir el aire caliente y va a llegar aire frío que se va a volver a pegar, digamos, a nuestra piel. Y ese movimiento de aire que se da cada vez que nosotros calentamos el aire que nos rodea es lo que llamamos convección. ¿Ok? Entonces, el 60% lo perdemos en radiación, 15% convección, 3% objetos, y también tenemos la evaporación, que es perder aire caliente al exterior, que perdemos un 22%,
Evaporación es aire caliente que está humedecido y perdemos entonces 22%. ¿Ok? Por evaporación, como cuando sudamos. Pérdidas insensibles de líquido. Como cuando respiramos, nosotros también inspiramos, calentamos el aire y cuando sacamos el aire caliente estamos sacando calor también. ¿Okay? Entonces, generalmente la producción de calor tiene que igualar la pérdida de calor. Entonces, cambios en el confort térmico va a llevar a acciones termorreguladoras que pueden ser cambios en el comportamiento fisiológicas. O sea, si a mí me da frío, por ejemplo, puedo tener un cambio en el comportamiento que vaya y alguien me agarre un abrigo y me lo ponga. ¿Okay? Eso es un cambio en el comportamiento. O si tengo calor, más bien entonces voy a quitarme el abrigo. O si estoy en el sol y tengo calor, me voy a ir a una sombra. ¿Okay? Entonces son cambios de comportamiento para llevarnos al confort térmico. Ok, entonces, la temperatura corporal normal en un sujeto prototipo dijimos que va de 36 a 37,5. La temperatura tiene una variación circadiana, eso quiere decir que durante el día puede permanecer un poco más alta y en la madrugada tiende a bajar. Recuerden que cuando vimos la melatonina dijimos que los picos de melatonina cambiaban un poco el punto de ajuste y por eso bajaba la temperatura en la madrugada. ¿Okay? ¿Qué? Sí, cronostasis, exacto. Entonces, el valle está entre las 3 y 6 de la mañana, el pico de temperatura está entre las 3 y 6 de la tarde, ¿ok? Más o menos aquí en la tarde. Los cambios pueden ocurrir por ejemplo, cambios en el ciclo menstrual en las mujeres, con la ovulación sube aproximadamente 0.5 grados, con la actividad física, obviamente, si hacemos actividad física, más contracción muscular, más producción de calor, y también por procesos patológicos o cambios ambientales. Y si estamos debajo del sol, pues vamos a tener una elevación de temperatura, y en procesos patológicos, cuando nos enfermamos, todos los mediadores de inflamación llevan también a una elevación de la temperatura. ¿Okay? La piel va a ser la principal en la regulación del calor, porque la piel tiene un montón, primero es el órgano más grande del cuerpo, y segundo tiene un montón de capilares. Eso quiere decir que la cantidad de sangre que está pasando normalmente por la piel es mucha por la gran cantidad de capilares que tiene. Entonces, los cambios circulatorios pueden llevar a una mayor pérdida por convección. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros estamos en un ambiente con calor, vamos a tener vasodilatación. Y esa vasodilatación lleva más sangre a la piel. Entonces, el calor que viaja por esa sangre a esa piel puede salir más fácilmente. Por el contrario, cuando nosotros estamos en un ambiente frío, vamos a tener vasoconstricción. Entonces se va a restringir la cantidad de sangre que pasa por la piel y eso restringe también la pérdida de calor a través de la piel. ¿Okay? Entonces por eso es que muchas veces si alguno ha estado en un lugar súper frío, cuando ustedes se ven las manos las tienen blancas. ¿Okay? Porque se reduce la cantidad de sangre que está llegando a la piel. Sí. No me quedó claro, ¿puede cómo explicarlo? De lo del calor y el frío en la piel. Vasodilatación en calor, aumenta la circulación, la cantidad de sangre y se pierde más fácil el calor. Vasoconstricción en frío, lo que hace es restringir la cantidad de sangre que llega a la piel, entonces reduce la pérdida de calor. Ok, gracias. ¿Cómo aumenta la circulación? Eso lo vamos a ver ahorita. Ok. En ejercicio, si sube la temperatura ambiental, aumenta la pérdida por convección y también incrementa la pérdida por evaporación. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, generalmente lo que va a pasar es que vamos a aumentar la tasa de producción de sudor y esa cantidad de agua que estamos produciendo y que estamos calentando también la vamos a perder por evaporación y eso permite que entonces también se pierda calor. ¿Okay? Entonces, no solamente convección, que la convección también se acelera, porque si yo estoy en movimiento, estoy moviendo las capas de aire cerca de la piel, sino también porque incremento la sudoración. Ok, entonces, ¿cómo es que integramos todo esto en el hipotálamo? Vamos a tener que cambios térmicos ambientales o cambios internos van a llevar a cambios en la temperatura de la periferia o del core o el núcleo, ¿okay? De nuestro centro. Todo eso lo podemos sensar ya sea por termorreceptores profundos o termorreceptores superficiales. Esas señales de los termorreceptores van a ir
por vías aferentes hasta el hipotálamo, que es nuestro centro integrador. Y el hipotálamo lo que va a tener son vías eferentes simpáticas que van a poder cambiar cómo está la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que puede cambiar el hipotálamo? El hipotálamo puede cambiar lo que pasa en el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo lo que va a ocurrir es que incrementa la producción de unas proteínas que son las desacoplantes de la cadena respiratoria, las UPC, y estas lo que hacen es que el tejido adiposo pardo se produzca más calor. En las mitocondrias, si nosotros le abrimos hueco a la mitocondria, por así decirlo, no vamos a producir tanto ATP y vamos a producir calor. Entonces, a través del tejido adiposo pardo se produce más calor. A nivel de los vasos sanguíneos, vamos a tener vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de cuál sea la señal. Y a nivel del corazón también podríamos tener incrementos o disminuciones de la frecuencia cardíaca, que ya ustedes también más o menos lo han visto en los laboratorios. Y el músculo esquelético también puede funcionar como efector, porque si yo incremento la contracción muscular, incremento la producción de calor. ¿Okay? Entonces muchas veces cuando estamos en frío, por eso es que temblamos, porque hay contracciones rítmicas de los músculos que permiten la generación de calor. ¿Sí? El tejido adiposo pardo, hay unas proteínas que se llaman las desacoplantes de la cadena respiratoria, que son las UPC. Y esas UPC lo que hacen es que en las mitocondrias, normalmente acuérdense de bioquímica, que las mitocondrias almacenan una gran cantidad de hidrogeniones. Después esos hidrogeniones pasan por la bomba de hidrogeniones y demás, y después de toda la cadena respiratoria terminan produciendo ATP. Y la cadena son un montón de proteínas por las cuales pasan esos hidrogeniones y terminan produciendo ATP. En el caso de las UCP es como si usted abriera un hueco en la membrana de la mitocondria por el cual se escapan los hidrogeniones, y al escaparse de esos hidrogeniones se genera calor. Entonces no genero tanto ATP, pero genero calor. Ok. Entonces, ¿qué pasa a nivel del hipotálamo? Aquí tenemos al hipotálamo. Este hipotálamo va a tener dos núcleos importantes, el núcleo mediano y el núcleo medial. Entonces, este núcleo mediano y el núcleo medial están acá como grandes. Es este pedacito de aquí que está hecho grande. Y en ese núcleo, que es el medial, el MPA, el medial, voy a tener las neuronas sensibles al calor. O sea, estas tres neuronitas de aquí son las neuronas sensibles al calor. Eso quiere decir que se activan cuando hay calor. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, esas neuronas sensibles al calor van a ser las encargadas al final de dirigir todas las respuestas que vamos a ver. Ok. Esa área preóptica, entonces, ¿verdad? Donde está ese mediano y ese medial, es el principal centro integrador de la temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener cambios de temperatura que ya dijimos que van a mediarse por termorreceptores. Recuerden de neuro que los termorreceptores pueden ser de frío o pueden ser de calor. ¿Okay? Entonces, va a llegar una señal de frío o una señal de calor a esa área preóptica del hipotálamo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega una señal de calor, ¿okay? Aquí en rojo, ¿verdad? Entonces, si está sensando calor, va a estimular neuronas que estimulan en el mediano, neuronas que estimulan a las neuronas sensibles a calor del medial. Cuando se estimulan las neuronas sensibles al calor del medial, estas neuronas sensibles al calor normalmente lo que hacen es que cuando se estimulan inhiben al hipotálamo dorsomedial. Y al inhibir al hipotálamo dorsomedial inhiben la respuesta al frío. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo dorsomedial normalmente? El hipotálamo dorsomedial normalmente lo que hace es estimular al núcleo Rafael pálido, en donde voy a tener las neuronas preganglionares simpáticas
que van a llevar las preganglionares están aquí, más bien aquí las ganglionares simpáticas, que van a llevar la señal, las preganglionares simpáticas, al principio, que van a llevar la señal hasta las postganglionares simpáticas, que después llevan la señal hasta los órganos. ¿Y qué es lo que media el hipotálamo dorsomedial? El hipotálamo dorsomedial estimula el núcleo rafael pálido, que a su vez estimula a la columna intermedio lateral y al asta ventral, y eso lo que genera es la estimulación del tejido de músculo esquelético, generando contracciones rítmicas a las que llamamos escalofríos, tejido adiposo pardo, incrementando las UCPs y incrementa la vasoconstricción en piel. ¿Sí? Del rafael pálido a la columna intermedia lateral. ¿Ok? Entonces, si está estimulado el hipotálamo dorsomedial, voy a tener la respuesta al frío en su más y mejor. Entonces, si yo recibo una señal de calor, si estimulo las neuronas que estimulan a las neuronas sensibles de calor del núcleo medial, estas neuronas entonces inhiben la respuesta al frío. Si por el contrario yo estimulo los termorreceptores de frío, los termorreceptores de frío estimulan neuronas en el núcleo mediano que más bien inhiben a las neuronas sensibles al calor. Entonces, al inhibir a las neuronas sensibles al calor, se activa toda esta vía a partir del hipotálamo dorsomedial, porque le quito la inhibición que hacen esas neuronas sensibles al calor. Entonces, cuando hace frío, inhibo al núcleo preóptico medial, y al inhibir al núcleo preóptico medial, estimulo al hipotálamo dorsomedial, estimulo al RAFE, estimulo la columna intermedia lateral y estimulo a toda esta gente aquí abajo. Músculo, tejido adiposo pardo y vasoconstricción. Sí, más o menos. No. Las neuronas sensibles al calor inhiben al dorsomedial. Después dije, ¿qué es lo que hace el dorsomedial? El dorsomedial normalmente estimula al RAFE. Entonces, si estas inhiben al dorsomedial, inhibo todo lo que está para abajo. O sea, el dorsomedial, siempre que se estimule, va a ser esto, mira. Entonces, lo que cambia es si estimulo el dorsomedial o inhibo el dorsomedial. Pero el dorsomedial siempre me da la respuesta al frío. Entonces, si llega la señal de calor, voy a estimular las neuronas sensibles al calor, y al estimular las neuronas sensibles al calor, voy a inhibir al dorsomedial, que es el que lleva la respuesta de frío. Si yo recibo más bien una señal de frío, inhibo a las neuronas sensibles al calor, y al inhibir al inhibidor, estimulo al hipotálamo dorsomedial. ¿Sí? Ok. Entonces, sí. Ahora, algo importante es que la respuesta de escalofríos está muy disminuida en bebés y en adultos mayores. ¿Ok? Entonces, normalmente los adultos mayores y los bebés tienen problemas de termorregulación. ¿Ok? Por eso es que los bebés los mandan en sus primeros meses todos requetecuentos, porque los bebés realmente no pueden termorregular hacia la alza por medio de los escalofríos. Entonces no vamos a ver un bebé temblando por frío, porque los bebés no van a temblar por frío. Y los adultos mayores también pierden esta respuesta. No es una contracción que lleva un trabajo, es una contracción que lleva a la producción de calor. Generalmente las contracciones musculares hacen un trabajo, digamos. Esa no, esa nada más genera calor. Ok, entonces, ¿qué pasa si se da la respuesta al frío? Si se da la respuesta al frío, vamos a tener la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a tener que se libera noradrenalina, y eso va a generar entonces la vasoconstricción tanto
en piel apical como en piel no apical, ¿okay? Los dos tipos. Y eso lo que hace entonces es reducir la cantidad de sangre que pasa por la piel y reducir la pérdida del calor por esa piel. ¿Ok? Entonces vean, acá está la temperatura hipotalámica y aquí está nuestra tasa metabólica. Entonces vean la temperatura en piel. ¿Ok? Entre más alta sea la temperatura hipotalámica, más alta va a estar también la temperatura en piel. Porque entre más alta esté la temperatura hipotalámica, más sangre va a estar pasando por esos vasos sanguíneos. Entre más baja esté esa temperatura, menos la temperatura en piel, lo que significa que menos sangre está pasando por esa piel y menos calor que estoy perdiendo. ¿Okay? La respuesta al calor. La respuesta al calor no viene en esta imagen acá, pero la respuesta al calor es estimulada de forma directa por las neuronas sensibles al calor, ¿okay? En otro núcleo. ¿Okay? Entonces, las respuestas al calor también son mediadas por la actividad simpática, nada más que no se integran en el dorso medial, ¿okay? Se integran en otra parte del hipotálamo y de la vía, y entonces la respuesta es que se activa las neuronas simpáticas que liberan acetilcolina. ¿Okay? Entonces, las neuronas simpáticas que liberan acetilcolina lo que hacen es generar la liberación de bradicinina a nivel local, que genera la vasodilatación y también estimula las glándulas de sudor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacen las neuronas simpáticas de acción colinémica, que estas sí se estimulan por esas neuronas sensibles al calor. Okay. Y ya para ir terminando, entonces vamos con la fiebre. Dijimos que la fiebre entonces se produce principalmente cuando nosotros tenemos mediadores de inflamación activos. Entonces las citoquinas van a terminar generando la liberación de prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a terminar actuando a nivel del hipotálamo. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Las prostaglandinas, se van a unir a esas neuronas sensibles al calor en el núcleo mediano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las prostaglandinas tienen un receptor que es GI, o sea, inhibidor. Eso quiere decir que las neuronas sensibles al calor van a estar menos activas. Y como están menos activas, eso se traduce a que necesito cambios más grandes de temperatura para poder activarlas. O sea, el punto de ajuste de esas neuronas sensibles al calor sube. Entonces, por eso les decía, ya no se va a activar cuando estoy entre 36 y 37, sino que se va a activar tal vez cuando yo ya estoy en 39. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si mi temperatura está en 38.5, por ejemplo, que ya eso es fiebre, pero mi punto de ajuste está en 39, mi cerebro está interpretando como que mi temperatura está por debajo del punto de ajuste. Entonces, ¿cuál respuesta voy a tener? ¿A frío o a calor? A frío. Entonces, cuando yo estoy con fiebre, a pesar de que mi temperatura está alta, la respuesta fisiológica de mi cuerpo es como si estuviera con frío. Eso quiere decir que voy a tener escalofríos, voy a tener frío, o sea, voy a sentir frío. Y mi comportamiento va a ser de meterme debajo de las cobijas y taparme hasta aquí porque me estoy congelando. ¿Ok? A pesar de que mi temperatura esté en 38.5, que yo sepa que eso está por encima de mi punto de ajuste. ¿Ok? Porque en ese momento las prostaglandinas cambiaron ese punto de ajuste. Entonces, esas neuronas sensibles al calor ya no van a activarse tan fácilmente. Entonces voy a tener esa respuesta al frío mucho más activa. Y esta respuesta de termorregulación, al final lo que hace es mantener las temperaturas más altas, ¿verdad? Y mantener esas temperaturas más altas lo que permite es que los virus o bacterias no se reproduzcan tan fácil como a temperaturas más bajas. Y entonces limitan un poco la infección. Esa es como la respuesta evolutiva de por qué existe la fiebre.
¿Qué? Sí. Y como digamos que el suelo está frío, es como alguna que ya se baja el suelo, todo eso, o sea, a algún momento se va a regular. No necesariamente. Hasta que no haya infección y no haya prostaglandinas, no vamos a poder termorregular normal. Tenemos que o tomar antipiréticos que disminuyen la cantidad de prostaglandinas y por lo tanto al disminuir la cantidad de prostaglandinas nos baja entonces la fiebre porque ya nuestro cuerpo no se está comportando como si el punto de ajuste estuviera alto, sino que devuelve el punto de ajuste a un valor más normal, que por eso no toma acetaminofén o cataplan o así, que son antipiréticos porque disminuyen la producción de prostaglandinas y eso ya me devuelve a mi punto normal, que es un poco mejor y ya no tengo frío y demás, o espero a que se resuelva la infección. Pero mientras tenga infección y tenga prostaglandinas, voy a meter el punto de ajuste. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí. Su piel choca con aire, está en contacto con el aire siempre. El aire cuando se calienta sube. O sea, en un incendio, por ejemplo, que es lo primero que le dicen a usted, que si usted está en una habitación con humo y aire caliente, que usted se tire al suelo y se arrastre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el aire frío va a estar abajo y el aire caliente va a estar arriba. Entonces, cuando el aire choca con su piel, se calienta. Entonces, sube. Y al subir, deja un espacio vacío en donde va a entrar nuevo aire. Y ese aire también se va a calentar, se va a subir. Entonces, ese movimiento que tiene el aire alrededor de nuestro cuerpo es lo que llamamos compresión. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos en el plan de la próxima semana. Y ahora siguen con ellos. ¿Okay? ¿Sí? ¿Y cortarlo? ¿Sí? No, la doy el miércoles y